La práctica de hoy consiste en realizar dibujos apoyándonos en las expresiones de coordenadas cartesianas y de coordenadas polares. En el documento llamado Práctica 4, ustedes van a encontrar esta serie de dibujos a realizar. Por motivos del video vamos a realizar solo dos para que el video no se extienda demasiado. Vamos a realizar la flecha y esta pequeña jaula. Vamos a nuestra plantilla de AutoCAD, la plantilla que realizamos la práctica 1, donde ya tenemos prediseñado nuestro marco de trabajo. Esto les va a facilitar parte del trabajo ya que no requieren construir un nuevo marco. Recuerden que al momento de guardar nuestro documento como práctica 4 se generará un nuevo archivo y nuestro marco original no sufrirá ningún cambio. A diferencia de lo que realizamos en práctica 3, aquí sí contamos con coordenadas de ubicación de nuestros dibujos. Voy a hacerle zoom aquí a la flecha para poder ver con mayor detenimiento los números. Bien, ¿qué podemos detectar aquí en la flecha? Pues que nos da una serie de medidas para realizar el dibujo y nos brinda una coordenada de origen. Con la ayuda de esta coordenada de origen, pues nosotros vamos a poder posicionar nuestro dibujo dentro del marco de trabajo. Para este tipo de trabajo, vamos a cambiar el modo de la rejilla. Esto es por facilidad para mí, ¿no? Y a ustedes pues les servirá de práctica el cambiar de rejilla cuadriculada a malla punteada o de malla punteada a cuadriculada. Yo voy a dejar de tener la malla punteada para ponerla cuadriculada. Recuerden que nos vamos a configuraciones y desactivamos espacio modelo 2D. Para ayudarnos a visualizar aún más los límites o poder darles una dimensión, vamos a desactivar la rejilla, la opción de mostrar rejilla fuera del límite. Le damos a aceptar y automáticamente cambia a una rejilla de cuadros y podemos ver los límites de trabajo. ¿Qué son los límites de trabajo? Pues es el tamaño que prediseñamos. Aquí podemos ver que esta es nuestra hoja tamaño carta y este es el marco dentro de nuestra hoja. Vamos a iniciar. Lo primero, a iniciar con el dibujo de la flecha. Lo primero a hacer es capturar la coordenada origen. Ponemos nuestro comando línea, damos enter y capturamos la coordenada 35,235. Enter. En este punto nosotros ya tenemos anclado nuestro dibujo, el inicio de nuestro dibujo. Ahora vamos a comenzar a capturar las coordenadas, ya sean cartesianas o polares. En la primera línea a realizar vamos a utilizar coordenadas cartesianas. ¿Por qué coordenadas cartesianas? Porque simplemente nos da distancias de desplazamiento. Podemos ver que la línea crece 14 milímetros hacia arriba, pero no tiene un desplazo en X, por lo que vamos a capturar 0 en X y 14 en Y. Enter. Aquí tenemos ya nuestra primera línea trazada, le vamos a dar zoom para poder apreciarla un poco mejor. Nuestra siguiente línea se desplaza 36 en X, pero 0 en Y. Entonces vamos a hacer la captura de la coordenada 36,0. Bien, a este punto hemos capturado las líneas más fáciles. ¿Por qué? Porque estamos capturando a través de medidas. Pero la siguiente línea ya nos fuerza o nos obliga a capturar un ángulo. Para determinar la orientación de los grados nos vamos a apoyar en esta imagen. Aquí podemos representar la orientación que tienen nuestras líneas y así poder asignarle pues un grado de inclinación. Es muy práctica puesto que incluye los 360 grados que puede tomar cualquiera de las líneas de trabajo. Queremos ubicar esta línea. ¿Cómo nos ubicaríamos para darle un ángulo a esta línea? Parte desde el origen. Entonces, nuestra línea quedaría en este cuadrante, entre los ángulos 90 y 180. Si nosotros revisamos o verificamos el dibujo nuevamente, podemos determinar que es una línea con una inclinación de 45 grados.
pero no podemos capturar en AutoCAD 45 grados porque no las ubicaría en este cuadrante. Es por eso que con la ayuda visual pues podemos determinar entre qué grados está realmente. ¿De qué nos sirve saber que es un ángulo de 45? ¿O cómo determinamos que es un ángulo de 45? Pues por este triángulo rectángulo imaginario que nosotros podemos establecer aquí. Aquí podemos ver un ángulo de 90 y nos quedarían los dos ángulos interiores de 45. Una vez que determinamos que este es de 45, debemos de sumarlo a 90, a los 90 grados que tenemos aquí, para poder posicionarlo en esta parte. Entonces tenemos 90 más 45, nos da 135 grados. Esta es la inclinación real de nuestra línea. Otro dato que necesitamos conocer para poder realizar el dibujo de esta línea es su longitud. Si vemos con detenimiento, el dibujo no nos presenta este dato. Nosotros lo tenemos que calcular o que descubrir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de las medidas que acompañan esta línea. Podemos ver que tenemos aquí dos medidas importantes que en conjunto nos ayudan a ver este segmento del dibujo como un triángulo rectángulo. Una vez que nosotros determinamos que con este conjunto de líneas podemos formar un triángulo rectángulo, podemos calcular la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Pues en internet podemos investigar un poquito más al respecto y determinar la fórmula en el caso de que ustedes no la recuerden. Primero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Pues en trigonometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana y en particular en un triángulo rectángulo se cumple el llamado teorema de Pitágoras, ya conocidos por los babilonios. El teorema de Pitágoras pues es el que nos ayudará a determinar la distancia que tiene nuestra hipotenusa. Dentro de las clasificaciones de triángulos rectángulos encontramos tres más, que son los triángulos rectángulos isósceles, el triángulo rectángulo escaleno y el triángulo rectángulo de lados consecutivos. El triángulo rectángulo isósceles es el que presenta dos catetos con la misma longitud y los ángulos interiores son de 45, 45, 90. En este tipo de triángulo, la hipotenusa mide la raíz cuadrada de 2 por las veces de la longitud del cateto. Si volvemos a nuestro dibujo, podemos ver que cumple con estas características. Presenta un ángulo de 90 grados y sus catetos tienen la misma longitud. Nosotros podemos ejecutar la operación que sería raíz cuadrada de 2 por 18. Y esto nos da igual a 25.45. Si nosotros queremos corroborar este dato, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se los voy a presentar aquí a continuación. Aquí está. Tenemos igual que queremos conocer C, que sería la hipotenusa, y para esto utilizamos esta fórmula. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. Si nosotros realizamos esta operación, que es raíz cuadrada de 18 al cuadrado más 18 al cuadrado, nos da 25.45, lo cual quiere decir que la operación que nos ofrece la página de internet también es correcta. Entonces, con a través del teorema de Pitágoras podemos determinar la medida. Una vez determinada la longitud y el ángulo, podemos capturarlos para proseguir con el dibujo. Nuestra longitud es de 25.45. Entonces capturamos 25.45. Recuerden, para poder capturar un ángulo, el símbolo o el carácter previo es el de menor que. 25.45 menor que. Ahora sí capturamos el ángulo, que es de 135, y le damos Enter. Ya tenemos nuestra línea dibujada. Ahora proseguimos a dibujar esta, que es de 18 en X y 0 en Y. Son coordenadas cartesianas. Capturamos 18, 0.
Ahora debemos determinar el ángulo de inclinación de esta línea. Ya sabemos que todos los ángulos de la flecha van a ser de 45, tienen la misma inclinación. Entonces, con nuestra ayuda visual podemos determinar el ángulo real. Es de 45 en base al triángulo rectángulo imaginario que podemos crear, ¿no? En este caso crearíamos el ángulo en este sentido y pues aquí tenemos el ángulo de 90, 45 y 45. Nuestra línea parte desde el origen nuevamente para poder dibujarla y asignarle un ángulo. Tenemos nuestra línea, nuestra ayuda visual, nuestra línea partiría de aquí y quedaría en este cuadrante. Entonces, quedaría entre los 270 y los 360 grados. A los 270 le sumamos los 45 y nos da 315. La longitud la podemos calcular con la misma operación que vimos en Teorema de Pitágoras o la operación simplificada que encontramos para triángulos rectángulos, que es la raíz cuadrada de 2 por el cateto, que sería 25. Esto es igual a, primero me equivoqué en la calculadora, sería igual a 35.35. Hacemos la captura en el programa, que es 35.35 de la línea, menor que, y el ángulo, 315. Enter. Aquí ya tenemos nuestro ángulo. Vamos a hacer la parte inferior de la flecha. Esta línea ya la tenemos porque va a ser igual a esta, de 35.35. Lo que debemos de determinar ahora es el ángulo de inclinación. Nuestra línea, partiendo del origen, se encontraría en este cuadrante, entre 180 y 270. A 180 le sumamos los 45 y nos da 225. Procedemos a hacer la captura, 35.35 de longitud, símbolo menor que para poder capturar el ángulo y capturamos luego el ángulo, 225, enter. Aquí ya tenemos posicionado nuestro dibujo. Hacemos este segmento que va a crecer hacia la izquierda. Recuerden que cuando capturamos coordenadas cartesianas del origen a la izquierda, estas se capturan de manera negativa. Entonces sería menos 18 en X, 0 en Y, porque no tiene desplazamiento ni arriba ni abajo. Ahora tenemos que capturar esta línea. Esta línea va a tener la misma longitud que esta, de 25.45. Simplemente vamos a determinar el ángulo. Nuestra ayuda visual nos dice que si parte desde el origen con esta inclinación, quedaría en los ángulos de 0 a 90. En este caso, sí podríamos capturar 45 grados. Volvemos a AutoCAD y hacemos la captura de 25.45 de longitud, símbolo de menor que para poder capturar ángulo y 45 grados. Aquí pues ya tenemos lo que es la cabeza de la flecha. Para cerrar nuestro dibujo podemos capturar las coordenadas menos 36,0 para que crezca hacia la izquierda o llevarlo de forma manual con las ayudas visuales que vimos en la práctica anterior. Si lo hacemos de forma manual podemos ver que aparece el cuadrito naranja que nos indica que el engarce es perfecto. Damos doble clic y cerramos nuestra flecha. Escape para cortar la línea y pues aquí tenemos la flecha ya construida con las mismas dimensiones y origen que en la práctica de PDF. Lo que es la jaula de dibujo, ustedes la van a trabajar solos. Eso es parte de la práctica 4. Ustedes ya con ayuda del teorema de Pitágoras y la ayuda visual para determinar los ángulos podrán calcular cualquier dato que les falte. El PDF que van a generar para esta práctica debe de incluir la flecha que fueron construyendo junto conmigo en el video y la jaula que ustedes van a dibujar por su cuenta. Hasta aquí llegamos con este video de práctica 4. Pues cualquier duda los veo en asesorías. Gracias.